Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos acá con unos invitados especiales. Tenemos una entrevista con Augusto Barreto y Menchi Barrio Canal. Antes de iniciar, les voy a estar presentando y mencionando quiénes son. Son figuras muy importantes, pero también queremos igualmente resaltar su trayectoria y su carrera. El señor Augusto Barreto es un periodista, productor, guionista, director de televisión, autor y compositor. También se desempeñó como asistente de producción, fue editor del semanario La Opinión y director periodístico, también fue productor general. Se desempeñó, Menchi Barrio Canal se desempeñó como embajadora de la UNICEF representando al Paraguay en el año 2005 aproximadamente. También participó en una campaña llamada Los Primeros Pasos y en una campaña Un Entorno Seguro para Nuestros Hijos. Actualmente está participando en una campaña llamada Mamás del Corazón y está en radio FM y AM. Ella es periodista, presentadora de televisión, locutora y también es cantante. Muchas gracias. Ok, buenas tardes, Augusto y Menchi, y a toda la audiencia. Es un placer tenerlos presentes. Hoy contamos, ¿verdad?, con la oportunidad de dialogar con dos figuras destacadas cuyos trabajos en el periodismo, ¿verdad?, y televisión han dejado una marca en ese rubro. Augusto, me gustaría saber, ¿qué le motivó a optar por el periodismo y cómo fue la transición de la producción musical y televisiva al periodismo? En realidad no es la cuestión por el periodismo fue una necesidad económica. Yo en realidad no me dedicaba al periodismo en Buenos Aires. Primero fui tiracable, corría con un grabador atrás de un camarógrafo, en lo que era Canal 11, antes que después se convirtió en Telefe. Después de pura audaz me metí de empleado de una productora musical y terminé siendo productor de música y hacía canciones. Y cuando vine a Paraguay me fue todo tan mal, que una de las salidas que encontré a sugerencia de mi amigo Chiqui Ábalos y otro amigo después que me incentivó, Alberto Peralta, y me metí al periodismo. Así que ellos dos fueron los responsables de que yo esté atentando contra el periodismo ahora. Ya veo. Y Menchi, ¿nos podrían contar cómo fue sus inicios, verdad? Y cómo decidió convertirse en comunicadora. Bueno, la verdad que lo mío también fue una cuestión económica, como Augusto. Yo necesitaba trabajar, era el año 1982, ustedes no habían nacido aún, y yo quería tener un trabajo y salió de pura casualidad la oferta para conducir un programa de deportes en la televisión. Obviamente no tenía idea de lo que era hacer televisión, tampoco tenía idea de deportes, pero ahí fui con una buena cuota de audacia a involucrarme en el inicio de lo que fue mi carrera, haciendo este programa de televisión que se llamaba su deporte favorito, con Julio González Cabello, conducíamos juntos un programa que lo auspiciaba un club que quería promocionar los deportes que se practicaban ahí. Y bueno, estuve durante unos meses y después obviamente me aburría soberanamente el programa, entonces hablé con la gente del canal porque no era un programa del canal, era un programa de una productora para el canal. Entonces ahí el Canal 13, en ese entonces me propone que me quedara para seguir haciendo otras cosas y entonces, bueno, se fueron dando las distintas situaciones para que yo hiciera una carrera que ya lleva 42 años, pero realmente nunca estuvo en mis planes, digamos, no fue una obsesión de mi vida, quiero hacer televisión o quiero ser periodista. Yo estudié en la Universidad Católica, hice hasta el 4º año de la carrera de psicología, que no la terminé porque me estafaron, porque me dijeron que para ese entonces, cuando yo terminaba el 4º curso, iba a estar implementada el área de psicología social, que era lo que más me interesaba, y no se llegó a implementar nunca, y entonces un poco apremiada por también una economía que en ese momento se mostraba bastante esquiva, iba a ser madre por primera vez, tenía que sostener mi casa, entonces decidí dedicarle más tiempo al trabajo, no podía pagar tampoco la cuota de la universidad,
Así que empecé ya a meterme con más fuerza a partir de ese año 86 en los medios. Y bueno, y fui de a poquito haciendo todo tipo de programas, porque la verdad es que comencé con ese deporte, después hice noticieros, bueno, y un poco ustedes ya conocen también esa larga cantidad de programas donde tuve la posibilidad de trabajar, pero se dio de manera absolutamente casual Y y dígame, entendí que era una fuente de trabajo, de ingresos para mi familia que podía ser bastante divertida también. ¿Y cuál dígame fue el programa solamente, que le quedó más en el corazón, vamos a decirle, que le llegó más, que hasta ahora le recuerda y le gustó trabajar en ese programa? Yo creo que todos los programas de alguna u otra manera contribuyen a cimentar la carrera de uno y sobre todo a esa construcción de la comunicación con las personas, ¿verdad? Pero claro que hay momentos muy importantes a lo largo de estos años y el primero y fundamental tiene que ver con El Ojo, el programa de investigación que hicimos justamente con Augusto, porque hasta el día de hoy, incluso gente que no pudo verlo en ese momento, tiene de alguna manera alguna reseña acerca de lo que fue El Ojo, ¿verdad? El Ojo como primer programa fuerte que impactó en mi vida, tanto personal como profesional, sin duda alguna, pero también otros programas como el que volvimos a hacer con Augusto ya en Telefuturo, que era el tema de los sueños, porque también de alguna manera era incursionar en un área que yo creo hasta el día de hoy muy importante, que es el manejo de nuestras emociones, ¿verdad? Yo creo que ese programa ayudó mucho a poder desbloquear algunas cosas que tenemos lamentablemente por nuestra educación muy autoritaria y con mucha falta de manejo de emociones, justamente a poder manifestar públicamente cosas que pudimos decirle a nuestros semejantes, ¿verdad? Sin ruborizarnos, sin que nos diera vergüenza, expresiones de afecto, de cariño que se manifestaban en ese programa. Así que creo que también fue un momento importante en mi carrera. ¿Verdad? Creo que hasta ahora la gente, el contarle a Menchi viene de ahí, que hasta el día de hoy la gente lo sigue usando. Y bueno, y también los noticieros, que es lo que estoy haciendo hoy, ¿verdad? Yo creo que también la posibilidad de poder seguir estando en un medio masivo de comunicación, encontrando obviamente el lenguaje para cada momento, es lo que finalmente le agradezco a la vida, ¿verdad? Llevar tantos años y poder seguir vigente de alguna u otra manera, creo que ha sido mi mayor conquista. Okay. Marce, ¿ibas a preguntar algo? sí, para el señor Augusto también la pregunta, ¿cuál fue el proyecto que usted considera que es el más exitoso en cuanto a su carrera? El primer salario. Sin duda eso No, es. no, en realidad, antes que nada yo quiero aclarar porque siempre me vinculan a mí con la idea del nacimiento del programa El Ojo. Yo me sumé al programa El Ojo recién 2 años después de que se haya iniciado y fue justamente a raíz de una invitación que me hizo Meiji. Yo estaba trabajando, haciendo algunas notas de investigación periodística en el semanario La Opinión. Y como ella veía algunos de esos materiales, un día me sugirió la idea de poder hacer en televisión esas mismas notas que yo hacía, porque en realidad, después haciendo la comparación, el impacto que produjo en la televisión, de repente temas que yo ya había escrito en La Opinión, por ejemplo, 1, 2 o 3 años antes, fue absolutamente diferente. No digo que pasaron desapercibidas en La Opinión, pero el impacto que tuvieron cuando nosotros tocamos esos mismos temas en El Ojo fue absolutamente diferente. A tal punto que creo que el primer programa en que salimos al aire que tuvimos que rajarnos a Buenos Aires por unos días. Exactamente. Que salga al aire. Por La Nación, que justamente comentó, o sea, tuvieron un artículo en Nación, perdón, hoy creo que era, o La Nación, un artículo periodístico donde mencionaron la parte donde se tuvieron que literalmente por su seguridad irse a Buenos Aires. Sí, efectivamente, nosotros, yo creo que Mechi se va a acordar, uno de los temas fuertes que fue el caso Parque Cue, por ejemplo, es un tema que nosotros no es que guardamos, tuvimos el material, nosotros salimos en abril
y recién el 19 de septiembre emitimos el material, porque primero hicimos todo el seguimiento para verificar todo lo que nos contó el piloto. Fuimos a controlar, por ejemplo, en Bolivia, si existía el aeropuerto donde él dice haber bajado, si existía el hotel donde él dijo haberse alojado, el vuelo en el que él viajó a Bolivia. Hicimos todo el seguimiento y hasta no certificar todos esos datos no salimos al aire. Pero un poco también porque teníamos un poco de temor, no sabíamos cuál iba a ser el impacto, porque había personajes muy poderosos a los que nunca se habían tocado en la televisión, ni en la televisión ni en los diarios. Entonces estábamos un poco asustados y tardamos bastante para poner al aire, pero nos sirvió todo ese tiempo para ir verificando todos los datos que el piloto nos había dado. Al principio el piloto no quiso hablar e incluso a mí me agredió, no me agredió a mí, me agredió a un fotógrafo mío de La Opinión la primera vez que fuimos a buscarlo, porque mi fotógrafo le sacó una foto sin que él se diera cuenta, por lo menos nosotros creíamos que no se había dado cuenta y el tipo reaccionó y le dio un pecho a mi fotógrafo. Durante todo ese tiempo yo intenté una entrevista con él, nunca me respondió y Menchi consiguió la entrevista en una tarde. Pero yo me acuerdo, a propósito de eso, cuando yo le contrato a Augusto, o sea, en realidad no es que le contrato porque yo le invito a Augusto, nosotros veníamos haciendo ese programa con una productora que era Alta Producciones, pero obviamente ya no tenían, digamos, la espalda suficiente para empezar a investigar temas que iban a ser mucho más arriesgados, ¿verdad? Más difíciles de abordar, justamente por todo lo que ya mencionaba Augusto. Y entonces ahí es donde nos invita Canal 13 a hacer el programa en el 13 y obviamente solamente con una espalda como la de un canal de televisión, no de una productora, podíamos embarcarnos a realizar estos temas que eran urticantes y que de hecho en televisión nunca se habían tocado. Entonces ahí Augusto me dice, men, tenemos esta posibilidad de hacer Parque Cue, ¿verdad? Me cuenta un poco lo que él ya había investigado, me pasa toda la info y me dice, el tema es que Amado Recalde, que era el piloto, solamente va a hablar si es contigo. Entonces yo me acuerdo que fueron unas vacaciones horrorosas, en donde yo todos los días me cuestionaba, ¿verdad? Porque yo sabía los riesgos que había, ¿verdad? Los riesgos que implicaba llevar adelante una investigación como esta. Y tenía que tomar la decisión de hacerlo. Y era una decisión que había que tomarla también en familia, ¿verdad? Y entonces, bueno, un día amanecí así, decía, tengo que hacer. Y al día siguiente, pensando en los miedos y en las represalias que podían haber, y sobre todo contra nuestros familiares, me acobardaba un poco y volvía a dudar si lo llevábamos adelante o no. Hasta que, bueno, gracias al apoyo también de la familia, decidimos llevar adelante esto y efectivamente Amado Recalde nos dio la entrevista. Pero como dice Augusto, y eso es importante que ustedes sepan, cuando la gente dice, ¿por qué no hacen un programa de investigación? Los programas de investigación son costosos, ¿por qué? Porque esto justamente que acaba de mencionar Augusto. Vos tenés que hacer todo el chequeo de toda esa información que te puede dar una fuente, que puede ser confiable, pero vos tenés que hacer el check, ¿verdad? De todo lo que esa persona está diciendo para tener el respaldo. Porque si vos salís solamente con su versión y no tenés una documentación que respalde lo que esta persona está diciendo, y es muy endeble tu investigación, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo nos llevó a hacer todo ese seguimiento, de hacer los viajes a Bolivia, de ir al hotel donde se había alojado, de estar en la pista donde había bajado el avión? O sea, todo eso llevó un proceso largo que se completó obviamente con la entrevista finalmente a Amado y con toda esa documentación que certificaba paso a paso lo que él iba contando, ¿verdad? Fran, tu pregunta. Sí, entonces, teniendo en cuenta la trayectoria de Menchi y también su presencia en las redes y ante el público, en el pasado, ¿cómo fue trabajar como periodista en la época de Stroessner? Mira, te tengo que ser franca, yo en la época de Stroessner estaba en medios de prensa, estaba en un canal recontra estronista como era Canal 13, y también trabajaba en una radio que era Cardinal FM, cuando el dueño de la radio se llamaba Luis Cartes,
que creo que es pariente de Horacio, pero digamos que no había una relación muy directa, por lo menos que yo supiera. Bueno, en ese entonces en el canal era prácticamente imposible hacer siquiera alguna crítica solapada de lo que estábamos viviendo, ¿verdad? Se vivía, era un canal oficialista, recontra estronista, y yo trataba de marcar la diferencia simplemente, primero porque tenía una vida independientemente a los medios de protesta, yo cantaba y mi canto de alguna manera en los escenarios del canto, del nuevo canto, era una forma de mostrar quién era yo realmente, la persona que con conciencia de lo que estaba pasando y que de alguna manera intentaba, aunque fuera a través de la música, despertar algunas conciencias. Y también en mi vida universitaria, porque obviamente participaba de todas las marchas, movilizaciones, manifestaciones en contra del cierre ABC, la persecución a Ñandutí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, era como dos menchis, dos vidas paralelas, y cuando yo me sentaba a leer el informativo, que era un informativo, se leía con teleprompter, o sea, vos no podías salirte de lo que estaba escrito, mi única manera de revelarme y de manifestar mi disconformidad, ¿verdad? O mi absoluto desacuerdo con el régimen, era que en vez de seguir las pautas de los chupamedias que había en aquel entonces, también compañeros míos, que no encontraban suficientes adjetivos calificativos elogiosos para el dictador, yo lo que hacía era marcar una diferencia ahí. Mientras Rodolfo Ascher Peralta decía, su excelentísimo señor presidente de la República, general de ejército, don Alfredo Stroessner, yo decía, el presidente Alfredo Stroessner. O sea, eran pequeñas, fíjense cómo vivíamos, ¿verdad? Porque realmente medios opositores prácticamente no habían, Augusto, o sea, estaban absolutamente imposibilitados de funcionar, ¿verdad? Acuérdense que a veces estaba cerrado, Ñandutí, no sé si en ese momento también, bueno, estuvo de hecho cerrado un tiempo, pero con unas interferencias brutales que no se podía escuchar, ¿verdad? Y después estaban publicaciones que venían o de sectores sociales, ¿verdad? O de la iglesia, que eran los que de alguna manera se enfrentaban, digamos, a través de su retórica al régimen. Pero después no había más nada, ¿verdad? Vos tenías que encontrar espacios donde poder manifestarte para evitar que te llevaran presa de repente, ¿verdad? Entonces, esas sutiles diferencias yo intentaba marcar. Y de hecho, cuando llega el derrocamiento de la dictadura, el 3 de febrero, yo fui una de las pocas personas que pudo continuar en ese tiempo ya del inicio de la democracia haciendo cámara, porque justamente había tenido esas conductas que de alguna manera marcaban realmente quién era yo y cuáles eran mis valores, ¿verdad? Entonces yo siempre decía, ya estoy acá, voy a guardar un lugarcito porque esto se tiene que acabar. Y cuando se acabe vamos a estar ya acá. Y desde acá vamos a poder empezar a hacer algo diferente, ¿verdad? Y fue un poco lo que pasó. En la radio, sí, yo me metía un poco más porque a mí me habían contratado porque les gustaba mucho mi pronunciación en inglés. Y yo terminé haciendo el nuevo canto en el programa. O sea, de a poquito fui variando hasta que definitivamente deseché el inglés y empecé a meter la música de protesta que le llamábamos en esa época. Y hacíamos unos comentarios breves, así de 3 líneas, 4 líneas, con Marcos Álvarez, me acuerdo, periodista, me ayudaba a justamente hacer esos comentarios y metíamos entre tema y tema. Obviamente tuvimos muchas represalias en varias oportunidades. En esa época, chicos, manejábamos los discos o las cintas, ¿verdad? No, nada de la tecnología de hoy. Y venían y me requisaban todos los discos, me llevaban todos los casetes, ¿verdad? Después, en una época, la dictadura solamente te permitía trabajar si vos tenías el famoso carnet de locutor, ¿verdad? Y yo no tenía el carnet de locutor. Entonces, en un momento nos hicieron hacer una especie de curso express donde estuvo Humberto Rubín, un montón de gente, nos fuimos a Misiones, nos mandaron lejos así a hacer el cursito rápido para tener el famoso carnet. Pero igual, te jodían si querían, ¿verdad? Y en varias oportunidades, después la radio se vende y se vende al grupo de Canal 13 y yo seguía con mi programa y llegó al punto, incluso en una oportunidad, ya estábamos hablando de los últimos años, ¿verdad? Ya se veía venir el derrocamiento de la dictadura. En ese año 88 se hicieron unos recitales muy importantes acá y yo le tuve en el programa de radio a varios de los que estaban en ese recital, artistas extranjeros, brasileños, uruguayos, estaba Víctor Heredia,
nunca me voy a olvidar porque estábamos en el estudio todos y entra el director en ese entonces de la radio, entra pero de manera abrupta y me dice, se acabó Benji, ¿me entendés? Sáquenla del aire. Así fue, brutal. Ese tipo de cosas pasaron más en la radio que en la televisión. En la televisión yo no tenía además mucho poder de acción, digamos, ¿verdad? Estaba muy libretado y muy sujeto a lo que obviamente se definía como la línea del medio. Señora Menchi, con respecto a lo que mencionó hace un momento por el tema de la dictadura y demás, y corriendo actualmente también, ¿ha recibido más amenazas? ¿Y cuál fue la que más le impactó? Bueno, yo creo que con Augusto siempre nos acordamos de la amenaza de Adilson Rosati, ¿verdad? Porque esa amenaza llegó al canal. Adilson Rosati era un poderoso narco de la zona de la Mambay y llamó directamente a amenazarnos, ¿verdad? O sea, no es que se hizo pasar por otra persona o mandó un emisario, no, él mismo llamó y dijo que nos iban a liquidar. Y esa fue una de las más fuertes. Han habido otras y nosotros sabemos con Augusto un poco ese día en que emitimos Parque Cue, supimos que Andrés Rodríguez le mandó a la mierda, disculpen el término, a Juan Carlos Guasmosi por haber permitido que ese programa saliera al aire. Así fue, Augusto. Yo no conocía esa historia. Bueno, puede ser perfectamente porque Guasmosi fue un poco digitado por Rodríguez y por Nino Oviedo. Sí. Incluso hasta las internas perdió contra Argaña, pero igual lo impusieron a él. Claro, claro. Pero fue así. Ese comentario a mí me llegó de buena fuente, ¿verdad? Que realmente es como que se exacerbaron todos los nervios ese día, ¿verdad? Porque por primera vez se hablaba de estos temas en televisión, ¿verdad? Y la televisión, obviamente, como dijo Augusto, si bien obviamente lo que se había publicado en el semanario La Opinión había tenido su impacto, siempre la televisión va a ser mucho más contundente porque la imagen no permite dudas, ¿verdad? Entonces, sabemos que molestamos a muchos y por eso justamente nos mandaron por lo menos una semanita afuera a Buenos Aires mientras acá se disipaba un poco el mal humor. Hace un momento también escuché que hablaron sobre el loco y mi pregunta va para Augusto, ¿verdad? ¿Qué aprenderías si pudieras reiniciar el programa? En realidad que yo creo que yo ya no haría ese tipo de programa. Ya, se te llama. También se te llama. Sí. Yo creo que hay que dejarle a los chicos de hoy que hagan esa experiencia. De todos modos, creo yo, mi percepción desde afuera, hace muchos años que estoy fuera de los medios, es decir, no trabajo dentro de ningún medio. Yo creo que hoy a los medios no les interesa hacer ese tipo de programas. Creo que están más interesados en los programas de entretenimiento, por ejemplo. No digo que esté bien ni que esté mal, porque yo entiendo que los medios de comunicación tienen fines de lucro, no son entidades de beneficencia, sobre todo los medios privados. Entonces, no pueden de repente sostener un programa de investigación con el riesgo de que no tengan ningún auspiciante y terminen perdiendo plata. Porque nosotros vivimos esa misma experiencia hace muchos años, cuando en la medida en que a nosotros no nos podían censurar, no lograban censurarnos, empezaron a atacar, empezaron a golpear a nuestros auspiciantes y fueron dejándonos sin auspiciantes. Y yo creo que, no digo que exactamente pase lo mismo hoy, pero hay situaciones muy parecidas a las que vivíamos en aquella época de un sector hegemónico que quiere arrasar con todo. Entonces, creo que los medios tampoco hoy se interesarían mucho en hacer programas de investigación. Sí, periodistas críticos hay por todos lados, en todos los medios hay periodistas críticos, incluso en los medios que por ahí no son contrarios al gobierno, digamos. Hay periodistas críticos, siempre hay islas. Claro, pero por suerte. Da la impresión de que hoy no hay interés de los medios de hacer ese tipo de programa, entonces no vale la pena ni siquiera que yo me ilusione y además yo no tengo tampoco ilusiones de hacer ese tipo de programa en este momento. Creo que ustedes, los chicos jóvenes, tienen que empezar a hacer. Igual hay alternativas, por ejemplo, hoy se pueden hacer en las redes muchas cosas que tal vez no se puedan hacer en los canales de televisión. Es cuestión de intentar. Totalmente.
Augusto, ¿cuáles serían las virtudes de la prensa en nuestro país hoy en día y cómo crees que pueden mejorar? No te escucho. No está saliendo bien el audio de... Hola. No veo nada. Ya te están censurando. Sí. La censura del aire. Repito De mi seguro que es pregunta. Aide Galeano. Repito nuevamente. Mi pregunta era para Augusto de cómo serían las virtudes o cuáles serían las virtudes en la prensa hoy en día y cómo podrían mejorarse. Yo no sé si las virtudes se pueden mejorar, pero de todos modos creo que las virtudes en realidad es de un grupo de gente que se dedica a opinar sin dejarse manipular por nadie, ni siquiera por los dueños de los medios. Es decir, hay periodistas así por lo menos periodistas que yo respeto mucho, en el caso de Luis Vareiro, de Santiago González, casi todos los de Telefuturo, Oscar Acosta. Es decir, hay un sector periodístico que tiene las virtudes de defender lo que piensa y sobre todo defender la verdad. Y también está en el otro bando los periodistas que no sé si son periodistas, yo creo que más que nada son programas de esos talk shows que se hacía hace muchos años en Buenos Aires, que antes se hacía con la farándula y ahora se lleva al terreno político, por ejemplo, para atacar a los que consideran enemigos. Yo particularmente creo que en democracia no deberían existir enemigos, existen adversarios. Si consideramos que en la democracia hay enemigos, bueno, y empecemos a los tiros y se acabó la institucionalidad. Yo creo que tenemos que aprender a convivir. Justamente en estos días leía un candidato de izquierda del Uruguay hablando del candidato de derecha, del otro que salió electo, y donde decía que ellos tienen la misma lógica de cómo se actúa en la política, priorizando el diálogo y no la confrontación, y que pueden decirse cualquier cosa porque se tienen confianza. Eso es imposible en Paraguay. Es imposible. Ni en un futuro cercano. No sé si respondí la pregunta, me parece que me fui para cualquier lado. Pero no está bien. Preguntaba nada más si no cree que eso pase en un futuro cercano o en utópico. ¿Qué cosa? Y que nos llevemos de esa misma forma. Como los uruguayos. A tratarnos de la misma forma que los uruguayos. Ojalá claro. Pudiera ser. Yo hace años que yo suelo publicar y de repente te bajan la caña en las redes, porque las redes, sobre todo Twitter, parece que fueran barra bravas en contención. Están esperando que digas algo y empiezan a dispararte. Aunque de repente estén de acuerdo con lo que estás diciendo, pero tienen que cuestionar algo. Somos enfermos de la confrontación y lo que yo creo es que si la referencia de nuestras relaciones fueran nuestras coincidencias y no nuestro desencuentro, la solución a nuestro problema sería mucho más fácil. No, hoy estuve hablando, a propósito de este tema, nomás estuve hablando con el doctor Jorge Rolón Luna, ¿verdad? Y decía él que lamentablemente en Paraguay no hay un reemplazo, ¿verdad? Al modelo que se lleva adelante desde hace décadas, ¿verdad? Porque si bien este es un modelo, el modelo prebendario y clientelar, es un modelo que lo ha profesionalizado el Partido Colorado, también vimos que cuando ciertos sectores de la oposición estuvieron en el poder administrando el gobierno, ¿verdad? También copiaron esa mala conducta, ¿verdad? De la que venimos hablando y contra la que estamos denostando hace tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, hay un modelo que lamentablemente va a tener que cambiar porque no sirve de nada que suban nomás otros al administrar la cosa pública, ¿verdad? Si van a continuar con el mismo sistema, ¿verdad? De priorizar a los amigos, a los operadores, a los parientes, a los amantes, a los hijos, sin importar si son personas aptas para ocupar los cargos. O sea, fíjense lo que hoy de vuelta se develó. Todos los días es como que tenemos un culebrón que no termina nunca, ¿verdad? Hoy el compañero William Domínguez mostró cómo la hermana de Oviedo Mato y la sobrina de Oviedo Mato, que habían entrado como famosos cargos de confianza cuando Oviedo Mato tenía su bancada en la Cámara de Senadores, ellas tendrían que haber salido. Cuando hablan de cargos de confianza, son cargos que no se pueden mantener, ¿no? Esas personas nunca pudieron haber sido nombradas,
porque tienen que salir cuando la persona que las llevó a ese lugar termina su mandato. Así se entendería un cargo de confianza, que está muy desvirtuado, entre paréntesis, ¿no? Bueno, resulta que esta señora, Ovidio Mato renunció en el 2018 y ellas siguen ahí. Una de ellas gana 13 millones de guaraníes, la otra gana 9 millones de guaraníes. Una es bachiller, es una señora de 62 años, y la otra es veterinaria, ganando 9 millones, y la madre 13 millones. Pero ellas no cumplen ninguna función en el Congreso, nada, no tienen bancada, o sea, no tienen dónde estar. Entonces, ¿qué hicieron? Montaron en el segundo piso, en el lugar donde están los mozos y hay una cocina, montaron una cantina. O sea, nosotros le estamos pagando 20 y pico de millones de guaraníes a las dos personas que no cumplen ninguna función, no nos generan ningún retorno a los contribuyentes por tener su propio negocio. O sea, díganme si hay algo más absurdo que esto. Entonces, todo el tiempo estamos viendo que ellos, esa clase política a la que nosotros le importamos un rábano, sigue haciendo lo que se le da la gana, la santísima gana. Y más allá de nuestras permanentes críticas, ¿verdad? De nuestro permanente apuntar hacia estas conductas que no pueden seguir siendo fomentadas en este país, les entra por una oreja y les sale por la otra y se siguen burlando de nosotros. Y lo peor es que estos son pequeños ejemplos de esa corrupción, pero mientras tanto, ellos cocinan cuestiones económicas que son sumamente jodidas para la República. O sea, están ahora a tambor batiente, van metiendo proyectos de ley en el Congreso y los van sancionando sin la posibilidad siquiera del debate. No existe en Paraguay el debate. No se da en el poder legislativo, donde por excelencia tendría que darse ese debate, porque para eso están ahí. Se le corta la posibilidad a las personas de debatir, se cierra la lista de oradores cuando el mandamás dice que se acabó y se sanciona una ley, ¿verdad? Sin discusión, sin escuchar a todas las partes involucradas y a las personas que pueden ser directamente beneficiadas o damnificadas con la aprobación de un proyecto de ley, ¿verdad? Entonces, tan lejos estamos del Uruguay. Ponemos el Uruguay porque está cerca nuestro, es un país chico como el nuestro, más o menos, era un poquito más chico, con menos habitantes, pero con una democracia tan sólida, tan consolidada, tan madura, ¿verdad? Que por eso es que ellos, yo decía el otro día, porque en un WhatsApp familiar decían que envidia al Uruguay, decía una persona, y yo le decía, sí, y lo más terrible es que más allá de quién administre el poder en el Uruguay, ya sea el Frente Amplio, la izquierda o la derecha, ¿verdad? De todas maneras, las políticas públicas se definen en los ámbitos pertinentes y no en el quincho. El problema de Paraguay es que las cosas más importantes se definen en el quincho de acuerdo al humor o mal humor de un ser humano. Entonces, eso es lo que está absolutamente mal en nuestro país. Y no hay posibilidad del disenso. O sea, fíjense este proyecto de ley contra las ONGs. ¿Por qué les parece que ese es un problema grave del Paraguay para que perdamos meses discutiendo esto? No, no es un problema grave del Paraguay. Pero obviamente ellos quieren acallar porque van contra algunas ONGs, no van contra todas. Ni siquiera son un problema. Claro. Entonces, sí. Entonces, usted también está al tanto de esta ley y que también está siendo impulsado por el sector cartista, pero precisamente, ¿usted qué opina sobre el argumento de que es para controlar los recursos Es una administrativos y todo mentira eso? gigantesca de aquí a la luna. Todas las ONGs serias, ¿verdad? Las que no son serias obviamente se van apagando solas, ¿verdad? Pero las que son serias cumplen con absolutamente todos los requisitos que manda la ley. Es más, muchas de ellas presentan rendiciones de cuentas y tienen que hacer trámites en 14 instituciones del Estado. Es una gran mentira que necesitan esta ley para controlar a las ONGs, porque hacen foco y apuntan sus dardos a ONGs que les molestan a ellos. Esa es la verdad. Esa es la única verdad, chicos. No se engañen con toda esa retórica que sale ahí. Y de hecho, él solo se mostró tal cual es. Me refiero al senador Gustavo Leite, cuando se filtra ese audio
y con eso se comprueba fehacientemente que solo tienen el ánimo de la persecución y ni uno otro, ningún otro. O sea, él es un ONGero que no cumplió con un montón de requisitos que sí cumplieron las otras instituciones a las que él ataca, para que ustedes vean el despropósito total que hay acá, ¿verdad? Y además, reitero, las ONGs más perseguidas son las que no reciben dinero público. Encima, ¿verdad? Y hay una lista enorme de ONGs que sí reciben dinero público, a las que le van a aumentar el presupuesto y no les dicen absolutamente nada. ¿Por qué no investigan las ONGs que creó el número 2 en época de pandemia para despilfarrar el dinero que era para darle una mano a las personas que estaban desamparadas por el COVID? No, ellos no se preocuparon de eso. No, le atacan ¿a quién? A Juntos por la Educación, le atacan al CIRT, le atacan a Alma Cívica, le atacan a todas las ONGs que han puesto peros en algún momento a algunas decisiones que ha tomado el gobierno de la República en todos los ámbitos, judicial, ejecutivo y legislativo. A ellas está dirigida este ataque. Y Menchi, ¿crees que esto es una cortina de humo para robar aún más dinero del Estado? Y es una posibilidad enorme, porque vemos mientras tanto que hay esa famosa ley que se había ya promulgado, que era para justamente tratar de que no exista el conflicto de intereses, la famosa, las puertas giratorias, que así la conocimos. Lo primero que hizo el presidente Santiago Peña, lo primero que hizo fue dejar sin efecto esa ley para justamente, ¿por qué? Porque dentro de su gabinete, empezando por él mismo, hay conflicto de intereses. ¿Entendés? O sea, ellos están manejando hoy decía Jorge Rolón Luna, el presidente Santiago Peña vivía en una casa de alquiler y hoy es millonario. ¿Cómo hizo en tan poco tiempo? ¿Entendés? Entonces, mientras tanto, los grandes negocios se van consolidando y resulta que nosotros estamos acá mirando una cuestión que no tiene mayormente importancia, ¿verdad? Porque existen los controles. O sea, es mentira que no hayan controles. Claro que existen controles. Y esta pregunta para Menchi, ¿verdad? Y para el señor Augusto también, ¿cómo hacen, ¿verdad? Para corroborar sus fuentes, para tener que esto es verdad de lo que se está diciendo? O sea, ¿cómo podemos corroborar nosotros como periodistas, estudiantes, corroborar todas siempre nuestras fuentes? Augusto. ¿Te referías actualmente? En realidad yo actualmente no me dedico a corroborar ninguna fuente, salvo la fuente de comida de mi casa. Pero lo importante es si siempre hay intereses políticos detrás de cada pedido que te hacen para investigar determinada situación. Te entregan documentos, por ejemplo. Siempre hay algún interés especial de quien te entrega ese documento. La cuestión es que vos no hagas exactamente lo que él dice. En todo caso, averiguar si toda esa documentación que te va llegando son reales, porque de repente entre documentos reales te pueden filtrar algunas documentaciones falsas para hacerte pisar el palito. Y lo ideal para mí siempre es ser desconfiado, incluso de tu fuente, y sobre todo si tu fuente es política. Pero lo más recomendable es tratar de verificar todas las informaciones. Si son documentos de Hacienda, ir a Hacienda. Si son documentos de tierra, ir al INDER. Cada organismo que tenga que ver con la documentación que te entregan. No publicar nomás porque sí, porque ahí está el riesgo de que pise la cáscara de banana. Y una cuestión que para mí es importante, a mí no me importa ser la primera en contar, sino tener la certeza que lo que voy a contar es así, ¿verdad? O sea, a mí la primicia me tiene sin cuidado. Muchas veces hemos visto cómo por tener la primicia han matado gente que no estaba muerta, por ejemplo, que es algo que suele pasar y muy a menudo. Y por otro lado, esto que dice Augusto es muy importante. Hoy tenemos a nuestro servicio, gracias a esta ley de acceso a la información pública, tenemos información que es justamente de un canal público, ¿verdad? Como por ejemplo las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, ¿verdad? Esas declaraciones son abiertas, o sea, están a disposición de cualquiera que quiera saber
¿verdad? ¿Cuál es el capital con el que se mueven nuestros políticos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Con qué dinero cuentan? ¿Cuáles son las deudas que tienen? Etcétera. Todo eso está ahí, a la luz pública y, digamos, cualquiera puede acceder a esa información. Se hace un pedido y ya está, y uno puede acceder a esa información. De hecho, esto que, por ejemplo, hoy develó el periodista William Domínguez fue mirando simplemente las declaraciones juradas, ¿verdad? Y vos empezás a hurgar y hoy el periodismo de datos creo que es sumamente importante y es una rama del periodismo que cada vez tiene más fuerza y a la que podrían dedicarse también muchos de ustedes, porque no hay mucha gente que haga periodismo de datos y creo que es fundamental para poder sacar una información que tenga peso y que tenga certeza, ¿verdad? O sea, yo prefiero chequearla bien, como les digo, antes de lanzarla, que lanzarla por decir, yo tuve la primicia y resulta que después metiste la pata mal o te comiste un pescado muerto, que suele pasar también, ¿verdad? Sí, y en cuanto a esta situación, ¿cuáles ustedes creerían que son las características que un periodista debe tener para poder, bueno, ser consciente también de que uno debe sacar información veraz? No estoy entendiendo. Y algunas características que nosotros como periodistas que estamos estudiando, ¿cree usted que nosotros deberíamos tener? La verdad que no entiendo bien, pero igual voy a tratar de responder dentro de lo que interpreto, por lo menos. Las características que debe tener cualquier periodista, no solamente ustedes, cualquier periodista, tengo entendido que tiene que ser serio, por lo menos, y ser riguroso, porque volvemos a lo que hablábamos antes. Y también lo que dice Menche, que hoy tenemos la posibilidad de acceder a un montón de informaciones. De todos modos, nunca podemos acceder abiertamente a todas las informaciones. Hay informaciones que necesariamente hay que hurgar mucho más porque no todo está a la luz. Hay muchas informaciones que se ocultan deliberadamente y son más difíciles de corroborar, pero siempre hay herramientas y uno muchas veces, es decir, muchas veces nosotros usamos también esas confrontaciones internas que tienen ellos porque uno aprovecha eso y de repente a través de un oponente se consigue una documentación que le afecta al otro y viceversa. Y viceversa, la cuestión es que nosotros no nos dediquemos a hacerle campaña a ellos por proveernos documentos. Esa no es nuestra función. Pero muchas veces los usamos. Esa es la verdad. Así mismo es. Para sacar Parquecue, les usamos, obviamente, Augusto, ¿verdad? Porque si en ese momento no hubiera habido un enfrentamiento entre el poder del presidente de la República, el señor Guasmosi, y nuestro medio en ese momento, que había hecho abierta campaña por Argaña, probablemente no hubiéramos podido sacar eso al aire, ¿verdad? En ese sentido nos aprovechamos. No es que jugamos a favor de nadie, sino que esa situación política permitió que nosotros encontráramos el resquicio, el lugar, el momento para meter un tema que a lo mejor, si no hubiera habido ese enfrentamiento, jamás hubiera sido posible, ¿verdad? Entonces, yo no juego nunca a favor de nadie. Yo juego a favor de lo que yo entiendo que es la verdad y que se tiene que dar a conocer, que tiene que salir a la luz, ¿verdad? Y obviamente hay también momentos y momentos, batallas y batallas. A veces no podemos pelear todas las batallas juntas, chicos, tampoco, ¿verdad? Y hay que saber cuándo hacerlo y hay que... yo me acuerdo que con Augusto nos habíamos ido a la Red Globo en Río de Janeiro, después de haber hecho todos los programas del Ojo, y nos entrevistamos con el que era el gerente de noticias en ese momento, ya no recuerdo el nombre, sí recuerdo el nombre del periodista que hacía Globo Reporter, se llama Caco Barcelos. Él había hecho una investigación sobre 4.000 casos de corrupción en la policía de Río de Janeiro, y era un libro que iba a presentar el hombre, además del programa de televisión. Y entonces, cuando nosotros fuimos con Augusto y mostramos lo que hacíamos acá, lo primero que nos dijo el gerente de prensa fue: ¿con qué equipo jurídico cuentan? Nos dijo. Sí. ¿Te Augusto? Estamos con Tuma. Con el doctor Tuma, que perdía todos los casos. Bueno, ese era el abogado del canal. Ese era nuestro equipo jurídico, ¿verdad? Bueno, entonces ahí él nos dijo una frase, dijo: una cosa es hacer periodismo de investigación y otra cosa es meterse en la cueva del lobo. O sea, sin ningún tipo
de defensa, de red de contención, ¿verdad? Entonces, bueno, y me acuerdo que a Caco Barcelos lo habían mandado 6 meses a Nueva York a él y a toda su familia, porque obviamente el hombre corría serio riesgo en ese momento de que lo mataran. ¿Se imaginan ustedes 4.000 casos de corrupción en la policía carioca? Entonces, obviamente, yo creo que es importante también saber en qué momento uno puede plantear un tema y no plantear todos los temas conflictivos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque si no, es mucho más fácil que nos aplasten, ¿verdad? Y que nos apabullen, ¿verdad? O que directamente nos traten de cancelar en las redes sociales, ¿verdad? Que si vamos sabiendo en qué momentos, ¿verdad? Podemos plantear un tema, otro tema, ¿verdad? Creo que también hay que saber jugar eso, pero sobre todo ser muy fieles a uno mismo, ser muy honestos intelectualmente, ¿verdad? Creo que eso es fundamental para este oficio. Yo no creo en la prensa objetiva, chicos, les digo la verdad. Creo en que uno puede ser plural y escuchar, obviamente, a todas las partes, pero yo tomo partido, discúlpenme. O sea, yo no puedo permanecer así neutral, ¿entendés? Y acá se están robando el país y por este lado están dejando sin medicamento a media sociedad. No puedo ser neutral. Me caliento, me molesta, me enojo y es parte de mi manera de entender la vida, ¿verdad? Y eso lo reflejo también en lo que hago. Al manejar entonces temas densos, ¿verdad? En todo lo que es su trabajo, ¿cómo hacen para lidiar, ¿verdad? Con la crítica y la controversia, ¿verdad? Que todo ello puede generar. Y yo la verdad que aprendí con el tiempo a no darle bola. Para ambos. Ya está, la piel ya está curtida, ya pasé mal. Hubo momentos donde pasé realmente mal, sobre todo después de la enmienda de sangre, donde la persecución fue brutal, ¿verdad? Descalificándome todo el tiempo. Bueno, pero uno va aprendiendo también. Uno va aprendiendo y sabe de dónde vienen los dardos, ¿verdad? Sabe de dónde vienen las agresiones. Y como decía Augusto, sobre todo el Twitter, hoy X, es un basurero fenomenal, ¿verdad? De donde hay mucho resentimiento, mucho odio y mucha campaña también, ¿verdad? Están ahí los operadores, los bots, los trolls contratados. Y cuando vos sabés que le pagaron a una persona X para decir mentiras sobre vos, y bueno, ya está. O sea, ¿qué podés esperar, verdad? Sí. ¿Qué decía Augusto? Yo me divierto con lo que hablan mal de mí, yo me divierto. Hago videos y publico. Sí. Augusto es muy irónico y él goza con estas cosas. Bueno, y... ¿Fran? No, a mí no me afecta para nada, ya estoy viejo. Sí. Ya estamos más allá del nivel. Sí. Pero esta pregunta va para Augusto. Yo personalmente también estoy enfocándome en ser más multifacético con las ediciones y escrituras de guiones y demás, pero quisiera saber, ¿cómo usted se ajustó a los cambios digitales en las diferentes áreas en las que se dedica, siendo que usted inició en una época distinta? Te agradezco que suponga que me ajusté. Estoy desajustado totalmente. Sí. Sí. Por lo menos transmito que alguien cree que yo me ajusté. Pero no, yo soy totalmente curioso. Yo entro, busco los formatos de guiones y practico y compro esos programas. Y voy aprendiendo. Ahora estoy terminando una película que hice totalmente solo. Estoy terminando antes de que la película termine conmigo. Sí, ya gasté mis yo también últimos estoy recursos para escribir guiones, me encantan. Así. Y hay dos formatos de guiones. Uno es, ¿cómo se llama? Celtext y otro es, no estoy recordando. Pero hay dos formatos de guiones que son muy fáciles. Obviamente, los formatos no sirven para nada si tu imaginación no funciona. Y además que te guste. Te tiene que gustar. Si no te gusta, por más formatos de guiones que tengas, no vas a ir a ningún lado. O si vas, lo vas a terminar chocando en cualquier momento. Pero hay dos formatos de guiones. ¿Cómo se llama el otro? No estoy recordando. Hay dos formatos de guiones que vos compras e incluso hay uno que puedes usar gratis. Si no le das un uso comercial, puedes usar gratis.
pero si usas muy repetidas veces tenés que pagar, pero es muy poco lo que se paga. Y son guiones, son formatos de guiones muy prácticos, que te ponen todo, cómo tejer las escenas, dónde van los parlamentos, todo te pone todo ahí. Pero, obviamente, si no tenés imaginación no te sirve de nada. Yo no tengo plata para comprar los formatos de guiones, pero más adelante pienso hacerme. Para Por ahí tenés, es demasiado poco. Por ahí ahorras 2 cervezas y compraste. Sí, voy sí, a porque adelantar con son mi muy cariño. baratos, pero no necesariamente tenés que comprar esos mismos formatos de guiones. Final se llama el otro. Y bueno, esos dos, Certain y Final vos podés usar gratuitamente. Bajás el formato y empezás a practicar. Tenés todo, tenés todo. Tenés transiciones, parlamento, las escenas, tenés todo, te indica todo. Obviamente, después si te interesa en serio, compras, pero no creo que cuesta $9 al año, una cosa así, Nada. baratísimo. No es nada, es nada. Sobre todo para nosotros ricos. Sí. Y bueno, esta pregunta va para los dos. Tanto para Menchi como para Augusto, ¿qué consejos le podrías dar a los jóvenes que han decidido optar por la comunicación y el periodismo para ser mejores comunicadores? Nechi, primero vos. Sí. Bueno, a mí no me gusta mucho dar consejos, ¿verdad? Yo creo que este camino es un camino apasionante, definitivamente. Tiene sus enormes riesgos también, pero creo que lo importante es comprometernos con lo que hacemos, ¿verdad? Ser apasionados. También yo creo mucho en la pasión como motor para llevar adelante esta tarea. Si no, se vuelve bastante pesada, ¿verdad? Y hay que todo el tiempo estar lidiando con distintos tipos de conflictos. Entonces creo que eso es fundamental, es como una herramienta sin la cual es muy difícil llevar adelante esta tarea. Y creo en esto de ser curioso siempre, ¿verdad? Esto que decía Augusto, y leer mucho, chicos. Yo lo que veo es que hoy se lee muy poco, se lee lo estrictamente necesario que se está estudiando como textos en la universidad, a veces ni siquiera, otra vez buscamos resúmenes del libro y del resumen, y cuanto más leamos, cuanto más nos informemos, yo creo que mayor posibilidad tenemos de destacarnos en medio de un grupo que cada vez es más numeroso, ¿verdad? Pero la persona que se destaca es la persona que aporta algo diferente, ¿verdad? Entonces romper un poco el molde ese académico también, que a veces como que nos encorseta mucho en un prototipo de periodista. Busquen ustedes, busquen qué es lo que les hace felices, qué es lo que les permite encontrar la comunicación con las personas a las que se dirigen, y destáquense por algo. A lo mejor, yo siempre digo, creo que la calidez a mí me ayudó mucho a comunicarme con el público, ¿verdad? Entonces, incluso, qué sé yo, hasta no solamente el hecho de poder brindar una información que sea veraz, sino también desde el respeto al ser humano, teniendo un discurso inclusivo, un discurso sin exclusiones de ninguna clase, buscando siempre un poco el fondo, no se queden con lo que está en la superficie, ¿verdad? Porque finalmente yo siempre por lo menos intento cuando abordo un tema, es tratar de ver qué hay más allá, ¿verdad? No quedarnos solamente en lo que se está mirando, en lo que se está observando, sino tratar de ir al fondo de la cuestión, por qué se dan esas situaciones, ¿verdad? Y sin ánimo de justificarlas, por lo menos de entenderlas y para intentar cambiarlas también. Yo creo en ese periodismo que puede aportar mucho, también desde una visión mucho más integral, mucho más holística, y no quedándonos solamente en esa cosa más formal del periodismo. Por ahí me parece que va. Ahora vos. Augusto. Sí, hay un músico argentino, un músico muy talentoso que se llama Astor Piazzolla, que ya murió en el año 92, hace muchos años, y él siempre decía una vez, es decir,
cuando le preguntaban qué consejo le daría a los jóvenes, y él decía: yo no doy consejos porque los inteligentes no los necesitan y los boludos no los entienden. Pero de todos modos, hay algo que sí yo suelo observar. No es demasiado importante y ni siquiera es un consejo, pero sí yo lo que creo que algo que es lo que estaba diciendo Menchi, pero rebelarse contra algo más ingenuo. Yo suelo ver que hay formas de textos que se repiten muchísimo en los periodistas jóvenes. Por ejemplo, usar términos como el mencionado más arriba, dicha nucleación política, el vital líquido, el vecino el país. Nosocomio. Sí, el citado nosocomio. Hace 40 años, Fontana Rosa, un gran humorista argentino, ya tenía un personaje que se llamaba citado nosocomio. ¿Sí? Ya en tono de tomarle el pelo a la gente de aquella época que escribía así en el periodismo, porque yo lo que creo que es un estilo que se quedó de los años 50, 60 y se sigue repitiendo. Yo lo que creo que hay que rebelarse también contra ese tipo de educación, que se enoje el profesor, no importa, decirle no, yo no voy a escribir así. Yo no voy a decir. A mí me corregían en el diario Hoy cuando trabajaba, de repente yo repetía un nombre y me ponían, por ejemplo, el mencionado más arriba. Y yo lo mandaba a la puta, así con el perdón de la palabra, al corrector, que así no se habla. Nadie habla en la calle. Cuando yo estoy conversando contigo y te digo, me encontré con Menchi en la calle, la misma me manifestó, no se habla así. Nadie habla así. Pero en los textos aparecen eso de... O yo te digo, no te digo, me voy a ir a dicha nucleación política. Te digo, me voy a ir, no sé, al local del Partido Colorado. Esos términos a mí me molestan. Si ustedes quieren seguir escribiendo así, pueden escribir así con absoluta libertad, pero simplemente a mí me molestan. Pero es algo, ni siquiera es un consejo, es una observación así muy ingenua que yo hago, pero que a mí me molestan. Es decir, yo creo que hay que romper los moldes de la escritura y eso se logra con lo que decía Menchi. Hay que leer mucho, por lo menos leer lo suficiente. Perfecto. Bueno, entonces lastimosamente ya estamos sin tiempo, pero para la próxima ocasión, si es que les parece, nos gustaría invitarles nuevamente, pero ya ahora en la facultad, sí, cuando se dé de vuelta la oportunidad. Y para cerrar nuestra entrevista, agradecemos profundamente a Menchi Barrio Canal por compartir su tiempo, sus valiosas experiencias con nosotros, ya que sus palabras y trayectorias inspiran y nos brindan una perspectiva única sobre el periodismo y la cultura en el Paraguay. Y estamos seguros de que su legado va a continuar motivándonos a nuevas generaciones todavía. Así que de mi parte y de mi grupo, muchas gracias por esta oportunidad que nos pudieron dar. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto conversar con ustedes, chicos. Gracias. Sean curiosos y atropelladores. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta pronto. Estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Abrazo a todos. Abrazo. ¿Por dónde hay que pasar a cobrar esto? Vamos todos. Yo también quiero saber. Menchi me pidió que haga esa pregunta. Gracias chicos, fue muy divertido hablar con ustedes. Un placer. Igualmente nos quedamos. Abrazo. Hasta pronto. Chicos. Chao. Un placer fue nuestro.